El misterio de las 8, de Jeff Davis. En las profundidades del sur de Luisiana, donde los cipreses cubiertos de musgo español se inclinan sobre canales turbios y el aire húmedo lleva ecos de secretos ancestrales, se esconde una historia que ha cautivado y aterrorizado a generaciones. Jennings, una pequeña ciudad en la parroquia de Jefferson Davis, con sus apenas 10,000 habitantes, parece un lugar idílico de campos de arroz y estanques de langostinos. Pero entre 2005 y 2009, una sombra oscura se cernió sobre sus pantanos, transformando el bayou en un cementerio silencioso. 8 mujeres, todas jóvenes y conectadas por hilos invisibles de vulnerabilidad, fueron asesinadas. Sus cuerpos, descartados como desechos en las aguas estancadas, contaban una historia de misterio que aún hoy permanece sin resolver. ¿Un asesino en serie acechando en la niebla? ¿Una red de corrupción que silencia la verdad? ¿O algo más siniestro, arraigado en las raíces mismas de la comunidad? Esta es la crónica de las 8 de Jeff Davis, una saga de intriga que se desenvuelve como un thriller sureño, donde cada giro revela capas de oscuridad. Todo comenzó en una mañana brumosa de mayo de 2005. Un pescador local, navegando por el Gran Canal Tupper, avistó algo flotando entre las raíces expuestas de los árboles. Al principio, pensó que era un tronco podrido o quizás un animal ahogado, pero al acercarse, el horror se reveló. El cuerpo hinchado y descompuesto de Loretta Lynn Chason Lewis, de 28 años. Loretta era conocida en Jennings por su vida tumultuosa, había luchado contra la adicción a las drogas y se movía en los círculos marginales de la ciudad, donde el trabajo sexual era un medio de supervivencia en una economía estancada. Su autopsia reveló estrangulamiento, pero el agua había borrado muchas evidencias. La policía local, bajo el mando del sheriff de la parroquia, descartó inicialmente el incidente como un accidente relacionado con drogas. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular en los bares locales y en las reuniones familiares. Loretta no era la primera en desaparecer, y no sería la última. Menos de un mes después, el 18 de junio, otro descubrimiento macabro sacudió a la comunidad. Ernestine Marie Daniels Patterson, de 30 años, fue hallada en canal al sur de Jennings, su garganta cortada con precisión quirúrgica. Como Loretta, Ernestine había sido vista frecuentando las mismas calles sombrías, compartiendo amigos y enemigos en un mundo de vicios y desesperación. 2 hombres, Byron Chad Jones y Lawrence Nixon, fueron arrestados por asesinato en segundo grado, pero las acusaciones se desmoronaron por falta de pruebas sólidas. La gente susurraba que había algo más en juego, conexiones con la policía local, favores no pagados y un velo de silencio que cubría a los poderosos. Jennings, con su historia de corrupción en las fuerzas del orden, se convirtió en un caldo de cultivo para teorías conspirativas. ¿Estaban los oficiales protegiendo a alguien? ¿O peor aún, involucrados? A medida que los meses se convertían en años, el patrón emergió como un fantasma en la niebla. El 18 de marzo de 2007, Christine Gary López, de solo 21 años, fue encontrada en otro canal, su cuerpo mostrando signos de violencia similar. Christine era prima de otra víctima futura, y sus lazos familiares con el mundo subterráneo de Jennings la unían a las demás. Había sido vista por última vez en una fiesta improvisada en las afueras de la ciudad, donde el alcohol y las drogas fluían libremente. Los investigadores notaron que todas las mujeres compartían un círculo social, conocían a los mismos traficantes, frecuentaban los mismos moteles baratos y, en algunos casos, habían sido informantes para la policía. ¿Era esto una coincidencia o un asesino eliminando testigos potenciales de un escándalo mayor? El terror se intensificó en mayo de 2007, cuando el cuerpo de Whitney Dublas, de 26 años, apareció en la intersección de 2 caminos de tierra aislados. Whitney, con su cabello teñido y su espíritu rebelde, había intentado escapar del ciclo de adicción, pero las calles de Jennings la arrastraron de vuelta. Su muerte fue particularmente brutal, estrangulada y abandonada como un trofeo. Para entonces, los medios locales comenzaron a referirse a ellas como las Jennings 8 o Jeff Davis 8, un nombre que evocaba tanto compasión como morbo. La comunidad, dividida entre el miedo y la negación, organizó vigilias con velas que parpadeaban contra la oscuridad del bayou, pero detrás de las plegarias, las acusaciones volaban. Algunos apuntaban a un camionero itinerante, otros a un oficial de policía con un historial dudoso. Un investigador privado de Nueva Orleans, inspirado en las novelas de James Lee Burke, llegó al pueblo y comenzó a desenterrar archivos olvidados, revelando inconsistencias en los informes policiales. Laconia Moggy Brown, de 23 años, fue la siguiente, su cuerpo descubierto en un pantano en 2008. Moggy, apodada por su personalidad efervescente, había sido amiga cercana de varias víctimas. Su autopsia mostró asfixia y se rumoreaba que había estado a punto de revelar algo sobre un anillo de drogas operado por insiders locales. Crystal Shea Benoit Zeno,
de 24 años, siguió poco después, su forma inerte flotando en aguas estancadas. Crystal, madre soltera luchando por un futuro mejor, había desaparecido tras una llamada telefónica misteriosa. Brittany Gatti, la más joven a los 17 años, fue encontrada en un estado similar, su juventud robada en un acto de crueldad inexplicable. Finalmente, en 2009, Nicole Guillory, de 26 años, fue hallada cerca del Interestatal 10, cerrando el ciclo de 8 muertes conectadas por geografía, estilo de vida y un asesino elusivo. Lo que hacía este caso tan intrigante era la red de conexiones subterráneas. Las mujeres no solo se conocían entre sí, muchas habían interactuado con la policía como informantes, exponiendo un lado oscuro de Jennings, donde los oficiales supuestamente explotaban a las vulnerables para obtener información o favores. Un libro publicado en 2016, Murder in the Bayou, por Ethan Brown, profundizó en estas alegaciones, sugiriendo que las muertes podrían no ser obra de un solo asesino serial, sino de una conspiración para silenciar testigos de corrupción. Brown, un periodista tenaz, revisó miles de páginas de archivos de homicidios, entrevistando familiares y exoficiales. Reveló inconsistencias, evidencias perdidas, testigos intimidados y un departamento de policía plagado de escándalos. ¿Era el sheriff Ricky Edwards o su sucesor, protegiendo a sus propios hombres? ¿O había un depredador acechando en las sombras, aprovechando la apatía de la ley? Imagina las noches en Jennings durante esos años, el zumbido de los mosquitos, el croar de las ranas y el susurro del viento a través del musgo. Familias cerraban sus puertas temprano y las mujeres jóvenes evitaban caminar solas. Un detective ficticio, digamos el inspector Harlan Thibodeau, un veterano con ojos cansados y un acento cajún espeso, se obsesionó con el caso. En mi narración, Harlan descubre una pista clave, un collar plateado encontrado en varias escenas del crimen, grabado con iniciales que apuntan a un prominente residente local. Siguiendo el rastro, se adentra en el bayou, donde las aguas reflejan siluetas distorsionadas y cada rama crujiente podría ser un paso enemigo. Encuentra un escondite abandonado, lleno de diarios que detallan transacciones ilícitas entre policías y traficantes. Pero justo cuando está cerca de la verdad, una figura enmascarada emerge de la niebla, dejando a Harlan herido y el misterio intacto. Años después, en 2026, el caso permanece abierto. Los familiares de las víctimas, como la prima de Kristen y la madre de Brittany, continúan presionando por justicia, organizando memoriales anuales donde las linternas flotan en los canales como almas perdidas. Documentales y podcasts han revivido la historia, atrayendo a turistas macabros que recorren los sitios de los descubrimientos, buscando un atisbo de lo sobrenatural. ¿Está el responsable aún vivo, caminando entre ellos, o ha sido engullido por el bayou mismo, un espíritu vengativo que acecha en la oscuridad? Esta historia de las 8 de Jeff Davis no es solo un relato de muertes, es un espejo de una sociedad donde los marginales son olvidados y los secretos se pudren como los manglares. En el corazón de Luisiana, donde el misterio se entreteje con la realidad, la verdad podría emerger algún día de las profundidades. Hasta entonces, el bayou guarda sus secretos, susurrando advertencias a quienes osan escuchar. En las profundidades de la selva urbana de São Paulo, Brasil, se extiende el Parque Paturis, como un oasis olvidado, un laberinto de senderos serpenteantes flanqueados por árboles centenarios y lagunas sombreadas. Durante el día, es un refugio para corredores matutinos y familias en picnic, pero al caer la noche, se transforma en un reino de secretos, donde las sombras susurran promesas de anonimato y deseo. Fue en este velo de oscuridad donde entre febrero de 2007 y agosto de 2008, una serie de asesinatos aterrorizó a la comunidad. 13 hombres gay, todos encontrados sin vida en los recovecos más ocultos del parque. El perpetrador, un fantasma en la niebla, nunca fue capturado. Esta es la historia de aquellos días sombríos, tejida con hilos de misterio que aún hoy se enredan en la mente de quienes osan recordarla. Todo comenzó en una noche húmeda de febrero de 2007. La ciudad bullía con el carnaval inminente, pero en el Parque Paturis la fiesta parecía lejana. Marcos Almeida, un joven de 28 años, era un habitual del lugar. Trabajaba como barista en un café del centro, donde su sonrisa encantadora atraía a clientes de todas las clases sociales. Marcos era discreto sobre su vida privada. En una sociedad aún marcada por el prejuicio, prefería los encuentros fugaces bajo la luna. Esa noche, salió de su apartamento en el barrio de Vila Madalena con una chaqueta ligera y un mensaje en su teléfono, una cita anónima arreglada a través de un foro en línea. Sus amigos lo vieron por última vez riendo en una llamada, prometiendo volver pronto. A la mañana siguiente, un jogger tropezó con su cuerpo cerca del lago principal. Marcos yacía boca abajo,
con el cuello marcado por estrangulamiento y heridas superficiales que sugerían un forcejeo desesperado. No había signos de robo. Su billetera y teléfono seguían en sus bolsillos. La policía, liderada por el inspector Rafael Costa, un veterano endurecido por décadas en las calles de São Paulo, archivó el caso inicialmente como un crimen pasional. «Estos parques atraen todo tipo de sombras», murmuró Costa en la rueda de prensa, pero en privado algo le inquietaba. El cuerpo estaba dispuesto de manera casi ritualista, las manos cruzadas sobre el pecho como en un entierro prematuro. Pasaron semanas sin novedades y la ciudad olvidó a Marcos en medio del frenesí carnavalero. Pero en marzo, otro cuerpo apareció. Esta vez era Luis Ferreira, un profesor de historia de 35 años, conocido en círculos intelectuales por sus charlas sobre la diversidad de la Brasil colonial. Luis había sido visto en un bar gay del centro esa noche, charlando con un hombre alto y de cabello oscuro, descrito por testigos como elegante, pero con ojos que no parpadeaban. Su cadáver fue hallado en un claro rodeado de bambúes, con las mismas marcas de estrangulamiento y una expresión de terror congelada en el rostro. De nuevo, las manos cruzadas. Costa, ahora alerta, conectó los puntos. Ambos hombres eran gay, ambos frecuentaban el parque para encuentros, y ambos habían sido asesinados con precisión quirúrgica. La prensa, siempre ávida de sensacionalismo, bautizó al asesino como el fantasma de Baturis. Artículos en Folha de S. Paulo y O Globo especulaban sobre un vigilante homofóbico, un amante rechazado o incluso un culto secreto operando en las sombras de la ciudad. Costa formó un equipo especial. Incluía a la joven forense Ana Silva, cuya mente analítica desentrañaba patrones donde otros veían caos, y al profiler psicológico Eduardo Ramos, un ex sacerdote que había cambiado el púlpito por la criminología. Juntos peinaron el parque, instalando cámaras ocultas y patrullas nocturnas. Pero el fantasma era astuto. Parecía evaporarse como la niebla matutina. En abril, el tercer asesinato sacudió la comunidad. Pedro Santos, un artista gráfico de 24 años, fue encontrado cerca de un puente peatonal derruido. Pedro era vibrante, con tatuajes que contaban historias de amor prohibido. Su último post en redes sociales era una foto del parque al atardecer, con la leyenda «Donde los secretos florecen». Testigos recordaban haberlo visto caminando solo, pero una sombra alta lo siguió en la distancia. Costa interrogó a decenas de personas, pero las descripciones variaban. Alto, mediano, con acento del norte o quizás del sur. Ramos teorizó que el asesino era un camaleón, alguien que se adaptaba a sus víctimas, ganando su confianza antes de atacar. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla cíclica. Cada luna llena parecía traer un nuevo cuerpo. En mayo, un ingeniero. En junio, un músico. En julio, un estudiante. Para agosto de 2007, el conteo llegaba a 7. La comunidad LGBTQ+ de São Paulo se organizó, marchando por las calles con velas y pancartas que rezaban «No más sombras en Baturis». Activistas como María Olivera, una abogada incansable, presionaron a las autoridades, acusándolas de negligencia por prejuicios arraigados. Costa, atormentado por insomnio, pasaba noches en el parque disfrazado de civil, esperando atrapar al fantasma. En una ocasión, creyó ver una figura entre los árboles, un hombre con una capa oscura, pero al acercarse, solo encontró hojas susurrantes. El misterio se profundizó con pistas enigmáticas. En el 8º asesinato, en septiembre, el cuerpo de João Méndez llevaba una nota en el bolsillo, un papel arrugado con la frase «Pecados en la oscuridad deben purgarse». ¿Era una confesión? ¿Un señuelo? Ana Silva analizó la caligrafía, impersonal, como si estuviera copiada de un libro antiguo. Ramos sugirió un trasfondo religioso, quizás un fanático expulsado de alguna iglesia evangélica. Investigaron cultos locales, interrogando a pastores y curanderos, pero las pistas se disolvían como azúcar en la lluvia tropical. Para finales de 2007, el pánico se extendió más allá del parque. Hombres gay evitaban salir solos, y aplicaciones de citas implementaron alertas de seguridad. Costa recibió una llamada anónima una noche, de diciembre. Una voz distorsionada susurró: «El parque guarda secretos que ni tú puedes desenterrar». ¿Era el asesino? La línea se rastreó hasta un teléfono público cerca del parque, pero las huellas eran inexistentes. El 9º y 10º asesinatos ocurrieron en enero y febrero de 2008, coincidiendo con el aniversario del primero. Las víctimas, un banquero y un chef, fueron halladas con las manos no solo cruzadas, sino atadas con enredaderas del parque, como si la naturaleza misma participara en el ritual. La investigación tomó un giro inesperado en marzo de 2008. Durante una redada en un club underground, Costa arrestó a un sospechoso, un hombre llamado Víctor Lima, un exmilitar con historial de violencia homofóbica.
Lima había sido visto en el parque múltiples veces, y su coartada para 2 asesinatos era endeble. La prensa lo proclamó culpable, pero las pruebas eran circunstanciales. En el interrogatorio, Lima sonrió con sorna. Hay cosas en Paturis que van más allá de un hombre solo. Fue liberado por falta de evidencia, dejando a Costa con más dudas. Los últimos 3 asesinatos, en junio, julio y agosto de 2008, fueron los más brutales. Las víctimas mostraban signos de tortura prolongada, como si el asesino se deleitara en su sufrimiento. El 13º, un joven activista llamado Gabriel Torres, fue encontrado con una rosa marchita en la mano, simbolizando quizás el fin de una era. Después de eso, los asesinatos cesaron abruptamente. ¿Se había mudado el fantasma, muerto, o simplemente satisfecho con su obra macabra? Años después, en 2026, el caso permanece abierto, un expediente polvoriento en los archivos de la policía. Costa, ahora retirado, vive en una cabaña en las afueras de São Paulo, donde las noches lo visitan con ecos del parque. Ana Silva escribió un libro sobre los patrones forenses, sugiriendo que el asesino podría haber sido un profesional médico, dada la precisión de las estrangulaciones. Ramos, por su parte, cree en un asesino serial con un trauma infantil, posiblemente víctima de abuso en un entorno religioso. El parque Paturis sigue allí, verde y sereno durante el día, pero al anochecer, los visitantes juran oír susurros en el viento, nombres de los 13, recordatorios de que algunos misterios se entierran en la tierra, esperando ser desenterrados. ¿Quién fue el fantasma? ¿Un vecino común? ¿Un forastero errante? ¿O algo más etéreo? ¿Un espíritu de intolerancia encarnado? La verdad, como las sombras del parque, se desvanece en la oscuridad, dejando solo preguntas que acechan en la mente de quien se atreve a indagar. Sombras en la ruta olvidada en el invierno de 2026. El medio oeste de Estados Unidos se cubría de una niebla persistente, como si el propio paisaje conspirara para ocultar secretos enterrados en el tiempo. La Interestatal 70, esa arteria interminable que serpentea desde las praderas de Kansas hasta las colinas de Indiana, había visto innumerables viajeros, camioneros exhaustos, familias en vacaciones, almas errantes en busca de un nuevo comienzo. Pero para el detective retirado Harlan Crow, la I-70 era un cementerio de ecos, un camino pavimentado con sangre seca y preguntas sin respuesta. Harlan, un hombre de 65 años con ojos hundidos por décadas de insomnio, había dedicado su carrera a casos fríos, esos fantasmas que se negaban a desvanecerse. Ahora, en su modesta cabaña en las afueras de Terre Haute, Indiana, revisaba archivos amarillentos bajo la luz parpadeante de una lámpara de escritorio. El caso que lo obsesionaba era el del asesino de la I-70, un espectro que había surgido de la nada en la primavera de 1992 y desapareció tan abruptamente como había aparecido. Todo comenzó en abril de ese año fatídico. El sol primaveral apenas calentaba el asfalto cuando el asesino inició su reinado de terror. Su primera víctima conocida fue Robin Fuldauer, una joven de 22 años que trabajaba en una tienda de regalos llamada Payless Shoe Source en Indianápolis. Era un día común, con clientes hojeando estanterías de zapatos baratos y el olor a cuero sintético flotando en el aire. Robin estaba sola en el turno de la tarde cuando un hombre entró, un tipo anodino, con cabello castaño corto, ojos fríos y una chaqueta vaquera que lo hacía parecer un camionero más. Pidió un par de botas, pero en lugar de pagar, sacó un revólver calibre .22 y disparó a quemarropa. Robin cayó detrás del mostrador, su sangre tiñendo los zapatos exhibidos. El asesino no robó nada significativo, solo tomó unos cuantos dólares de la caja y huyó en un vehículo que nadie pudo describir con precisión. La policía lo catalogó inicialmente como un robo fallido, pero Harlan sabía que era el comienzo de algo más siniestro. Días después, el patrón emergió como una sombra alargada. En Rayton, Missouri, a cientos de millas al oeste por la I-70, otro asesinato idéntico, una mujer sola en una tienda de cerámica, abatida con precisión quirúrgica. Luego, en Wichita, Kansas, 2 víctimas en una boutique de moda, Patricia Smith y Patricia Maggers, primas que regentaban el lugar. El asesino entró con la misma calma glacial, disparó sin titubeo y se marchó dejando solo casquillos y terror. 6 víctimas en total durante un mes frenético, tiendas pequeñas a lo largo de la autopista, siempre mujeres solas, siempre un arma pequeña, siempre un botín mínimo que sugería que el dinero no era el móvil. Los testigos coincidían en la descripción vaga: un hombre blanco, de 20 y tantos o 30 años, estatura media, complexión atlética, con un acento neutro que no delataba origen.
Algunos lo llamaron el fantasma de la carretera, pero para Harlan era un depredador calculador, alguien que elegía sus presas con la precisión de un cazador acechando en la niebla. Harlan sorbió su café negro, amargo como los recuerdos, mientras hojeaba las fotos del crimen. En 1992, la tecnología era rudimentaria, sin cámaras de vigilancia omnipresentes, sin ADN forense avanzado. El asesino había sido visto en un par de bocetos compuestos, pero estos variaban tanto que podrían haber representado a cualquier hombre común. ¿Por qué la I-70? ¿Era un camionero nómada, un viajante de ventas o simplemente un alma perturbada atraída por la unanimidad de la carretera? Las teorías abundaban. Algunos decían que era un veterano de la Guerra del Golfo, traumatizado y vengativo. Otros, un fugitivo de un culto olvidado. Pero Harlan tenía su propia hipótesis, forjada en noches de vigilia. El asesino no mataba por rabia o lujuria, sino por control. Cada crimen era una declaración de poder, un eco de algo profundo y oscuro en su psique. El misterio se profundizaba con el paso de los años. Después de mayo de 1992, los asesinatos cesaron abruptamente. ¿Había muerto el asesino, encerrado por otro crimen, o simplemente se había mudado, cambiando su modus operandi para evadir la captura? Harlan recordaba las conferencias de prensa, los rostros angustiados de las familias, el pánico que se extendía como niebla por las comunidades a lo largo de la ruta. En 1993 hubo un asesinato similar en Texas, pero las balísticas no coincidían. Falsas alarmas, pistas muertas. El caso se enfrió, archivado en bodegas polvorientas, pero Harlan nunca lo dejó ir. Ahora, en 2026, con el asesino potencialmente en sus 50 o 60 años, Harlan se preguntaba si aún caminaba libre, quizás viviendo una vida normal en algún suburbio olvidado, con una familia que ignoraba sus pecados. Fue una llamada telefónica lo que reavivó la llama. Era de una antigua colega, la agente especial Lena Vargas, del FBI, ahora en la unidad de casos fríos. Harlan, tenemos algo, un avistamiento posible en una gasolinera cerca de St. Charles, Missouri. Un hombre mayor, coincidiendo con el boceto envejecido, comprando cigarrillos y preguntando por rutas secundarias. Pagó en efectivo, pero la cámara lo captó. Harlan sintió un escalofrío. El boceto envejecido, generado por software de IA, mostraba a un hombre con arrugas profundas, cabello grisáceo y ojos que aún conservaban esa frialdad depredadora. ¿Era él? Harlan empacó su maleta y se lanzó a la carretera, la I-70 llamándolo como un sirena siniestra. El viaje fue un descenso al pasado. Harlan pasó por Indianápolis, deteniéndose en el sitio de la primera tienda, ahora un centro comercial abandonado. El viento susurraba a través de ventanas rotas y juró oír el eco de un disparo lejano. En Raytown habló con un testigo anciano que recordaba al asesino. Tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos, como si estuviera actuando en una obra. Cada parada revelaba capas de misterio, un collar encontrado en una escena del crimen que nunca se identificó, un testigo que juraba haber visto al asesino hablando solo en un estacionamiento, como si consultara con un demonio invisible. En St. Charles, Harlan se reunió con Lena en una cafetería lúgubre. Ella desplegó un mapa marcado con pines rojos, los asesinatos originales y ahora puntos nuevos de avistamientos sospechosos. Ha habido robos menores en tiendas a lo largo de la I-70 en los últimos meses, dijo Lena, su voz baja. No muertes, pero el patrón es similar. Hombre solo, paga en efectivo, desaparece. ¿Podría ser él, probando las aguas de nuevo? Harlan asintió, su mente girando. Imaginó al asesino, ahora un hombre maduro con manos temblorosas por la edad, pero impulsos intactos. ¿Qué lo impulsaba? ¿Un trauma infantil en las praderas del Medio Oeste? ¿Una pérdida que lo convirtió en un monstruo? La investigación se intensificó. Siguiendo una pista de una cámara de tráfico, Harlan y Lena rastrean un sedán plateado hasta un motel en las afueras de Topeka, Kansas. La habitación estaba vacía, pero dejaron rastros, un periódico de 1992 con artículos sobre los asesinatos recortados, un revólver calibre .22 escondido bajo el colchón. El corazón de Harlan latió con fuerza. ¿Era una trampa? ¿O el asesino en su vejez buscaba ser capturado, atormentado por la culpa? La persecución culminó en una noche tormentosa. Harlan siguió una señal de GPS hasta un tramo desierto de la I-70, donde el sedán se detuvo en un puente sobre un río turbulento. Salió un hombre, silueta contra los relámpagos, gris, encorvado, pero con esa postura familiar. Harlan gritó, arma en mano. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ellas? El hombre se volvió, su rostro iluminado por un rayo. Sonrió, esa sonrisa vacía. Porque la carretera nunca termina, murmuró, antes de saltar al vacío del río. Días después, el cuerpo no apareció. ¿Muerto? ¿Escapado de nuevo? Harlan regresó a su cabaña, el caso aún abierto, el misterio intacto. En 2026, el asesino de la I-70 podría estar libre, caminando entre nosotros, un recordatorio de que algunas sombras nunca se disipan. La I-70 sigue llamando, y en la niebla, quién sabe qué acecha.
En las brumosas orillas del lago Ontario, donde el viento del norte susurra secretos entre los edificios de ladrillo rojo de Rochester, Nueva York, se esconde una historia que ha envejecido como un vino amargo, fermentando en las sombras del olvido. Era el otoño de 1971, cuando la ciudad, conocida por sus innovaciones en fotografía y sus calles empedradas por la historia industrial, se vio envuelta en una niebla de terror que nadie podía disipar. Los asesinatos del alfabeto, como los bautizaron los periódicos sensacionalistas, no eran solo crímenes, eran un enigma codificado, un rompecabezas macabro que desafiaba la lógica y alimentaba las pesadillas colectivas. 3 niñas, inocentes como las hojas que caían de los arces, desaparecieron y fueron halladas en lugares que parecían elegidos por un destino cruel. Sus nombres, sus iniciales repetidas, CCWWMM, y los sitios de los hallazgos, todos comenzando con la misma letra, sugerían un patrón deliberado, un mensaje de una mente perturbada que jugaba con el abecedario como si fuera un tablero de Ouija. La primera, Carmen Colón, de 10 años, vanished en una tarde gris de noviembre. Era una niña de ojos curiosos y cabello castaño que recogía flores silvestres en los parques abandonados cerca del río Genesee. Su familia, inmigrantes puertorriqueños que trabajaban en las fábricas de Kodak, la buscó incansablemente, pegando carteles en postes telefónicos y rezando en la iglesia católica del barrio. La encontraron 2 días después en Churchville, un pueblo remoto cuyo nombre empezaba con C, estrangulada y abandonada como un paquete olvidado. La policía, liderada por el detective Harold Hank Mallory, un veterano de la guerra de Vietnam, con cicatrices en el alma tanto como en el cuerpo, olfateó algo más que un crimen impulsivo. «Esto no es aleatorio», murmuró Hank en la escena, mientras la lluvia lavaba las huellas. «Es un juego, y el jugador nos está observando». El invierno de 1972 trajo nieve y silencio, pero el terror no se congeló. Wanda Wakovich, una pelirroja de 11 años con pecas que salpicaban su rostro como estrellas, desapareció mientras compraba leche en una tienda de la avenida Monroe. Sus amigos la recordaban riendo en los columpios del parque Highland, soñando con ser bailarina. La hallaron en Webster, otra doble o siniestra, con marcas que sugerían un ritual meticuloso, el cuerpo posicionado con precisión, como si el asesino quisiera que el mundo viera su obra maestra. Hank Mallory, ahora obsesionado, pasaba noches en vela, revisando mapas, conectando puntos invisibles. ¿Por qué el alfabeto?, se preguntaba, fumando cigarrillos en su oficina desordenada, rodeado de fotos en blanco y negro que capturaban la inocencia perdida. La prensa lo apodó el cazador de letras, pero él sabía que era el cazado. Rumores circulaban. Era un profesor loco, un camionero itinerante o algo peor, un vecino común con una doble vida. La tercera víctima, Michelle Maenza, selló el patrón en 1973, de 12 años, con una sonrisa tímida y un amor por los libros de misterio, ironía cruel. Fue vista por última vez en un centro comercial de la ciudad, comprando regalos de Navidad. Su cuerpo apareció en Macedon, M como un eco fatal, y con él, la ciudad se sumió en paranoia. Puertas cerradas con llave, niños vigilados como tesoros, y un velo de sospecha que cubría a todos. Hank interrogó a cientos, un maestro de escuela con coartada endeble, un repartidor de periódicos que conocía las rutas como la palma de su mano, incluso un sacerdote que predicaba sobre el pecado original, pero las pistas se evaporaban como niebla matutina. Un testigo juró ver un sedán marrón cerca de cada escena, pero el modelo era común como el pan. Otro mencionó a un hombre joven, de unos 25 años, con ojos fríos y una sonrisa que no llegaba a ellos. Parecía normal, dijo el testigo, pero había algo, vacío en él. Los años pasaron, como páginas de un libro inacabado. Hank Mallory se jubiló en 1985, atormentado por el caso que lo definió. Murió en 2002, con un archivo amarillento bajo su almohada, murmurando iniciales en su lecho de muerte. Rochester creció, se modernizó. Las fábricas de Kodak dieron paso a startups tecnológicas y el lago Ontario se convirtió en un imán para turistas. Pero el misterio persistía, un susurro en las reuniones familiares, un tema prohibido en las barbacoas de verano. En 2026, con la ciudad celebrando su bicentenario bajo un cielo estrellado por drones luminosos, el pasado resurgió como un fantasma digital. Entra en escena Elena Vargas, una periodista investigativa de 35 años, con raíces latinas como Carmen y una determinación forjada en las calles de Nueva York. Elena trabajaba para el Rochester Chronicle, un medio digital que luchaba por sobrevivir en la era de las redes sociales. Su especialidad, casos fríos, esos enigmas que el tiempo había enfriado pero no resuelto. Un correo anónimo llegó a bandeja en febrero de 2026. El alfabeto no ha terminado. Él aún respira. Busca en las sombras de Iron de Coit. Adjunto, una foto borrosa de un hombre mayor, de unos 75 años, caminando por un parque nevado. Sus ojos, fríos, vacíos, le helaron la sangre.
Elena no era ingenua. Había visto estafas y teorías conspirativas, pero algo en esa imagen la impulsó. Investigó en los archivos digitales, escaneando informes policiales desclasificados. Descubrió que el sospechoso principal en los 70s, un hombre llamado Joseph Nasso, había sido descartado por coartada. Pero, ¿y si había un cómplice? O peor, ¿y si el verdadero perpetrador era más joven de lo que pensaban? Un adolescente perturbado que ahora, en su vejez, buscaba redención o cierre. Siguiendo la pista, Elena visitó Irondequoit, un suburbio tranquilo, donde los jubilados paseaban perros y contaban historias de antaño. Allí, en una casa victoriana deteriorada, vivía Arthur Klein, un viudo de 78 años, ex profesor de literatura en una escuela local. Klein era conocido por su afición a los crucigramas y los rompecabezas, pero los vecinos lo evitaban, siempre solo, murmurando letras de 100. La primera entrevista fue tensa. Klein la recibió en su sala atestada de libros antiguos, con un tablero de ajedrez a medio juego sobre la mesa. Los asesinatos del alfabeto, dijo con una voz rasposa, como hojas secas. Un capítulo triste de nuestra historia. ¿Por qué remover el polvo? Elena notó detalles. Un mapa de Rochester clavado en la pared, con pines en Churchville, Webster y Macedon. Y en su biblioteca, un libro sobre criptografía, con páginas marcadas en secciones sobre códigos alfabéticos. ¿Coincidencia? ¿O el asesino, ahora anciano, jugando un último juego? A medida que Elena profundizaba, el misterio se enredaba. Recibió llamadas anónimas a medianoche. Deja de cavar o serás la próxima inicial. Un paquete llegó a su oficina, una carta con recortes de periódico de 1971, formando la palabra CWM, las iniciales de las víctimas. ¿Era Klein el remitente o alguien más, protegiéndolo? Elena se alió con un detective retirado, hijo de Hank Mathery, quien le proporcionó evidencias olvidadas. Fibras de un sedán marrón que coincidían con un vehículo que Klein poseía en los 70s. Pero Klein tenía coartada para 2 de los crímenes. Estaba en conferencias literarias. ¿O no? Registros digitales revelaron falsificaciones sutiles en los documentos antiguos. El clímax llegó en una noche tormentosa de abril de 2026. Elena confrontó a Klein en su casa, bajo la luz parpadeante de una lámpara. Usted era joven entonces, acusó. 25 años. Enseñaba a niños como ellas. ¿Por qué el alfabeto? ¿Un tributo a su obsesión por las palabras? Klein sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Las letras son eternas, señorita Vargas. Sobreviven a los hombres. Confesó en susurros. No era el asesino, pero sabía quién lo era. Su hermano gemelo, desaparecido desde 1973, un hombre roto por la guerra que encontró placer en el caos ordenado. Murió en 1980, dijo Klein, pero su legado vive en mí. Mentira, ¿verdad? Mientras Elena grababa, un apagón sumió la casa en oscuridad. Al amanecer, Klein había desaparecido, dejando solo un mensaje garabateado. El alfabeto continúa. E.D. Elena publicó su historia, pero el misterio persistió. ¿Estaba Klein vivo, acechando las sombras de Rochester, o era todo un elaborado engaño para revivir un caso muerto? En 2026, con la tecnología rastreando cada paso, el pasado probaba que algunos secretos resisten el tiempo. La ciudad, una vez más, miró sobre sus hombros, preguntándose si el cazador de letras aún caminaba entre ellos, susurrando iniciales al viento. Y Elena, con el corazón latiendo como un reloj roto, sabía que el verdadero terror no era la muerte, sino el enigma sin resolver, el aura de misterio que envuelve lo desconocido.